Quiero agradecerles por estar presentes en este taller. Quiero agradecerte, Lola, por darte tiempo de brindarnos tus conocimientos. Y quiero informarles a los participantes que la modalidad del taller será la siguiente. Ella nos va a exponer sus historias y el chat está abierto para cualquier duda que ustedes tengan. No hay ningún problema. Estaré pendiente a sus preguntas. Entonces, empezamos. Lola Gómez es periodista visual de Caracas, Venezuela y con sede en Austin. En 2013 se graduó con altos honores del Southern Center for Photography Studies en Daytona Beach. Ha logrado trascender los límites del género fotoperiodista para establecerse como una talentosa creadora de imágenes y narradora visual del siglo XXI. Ha trabajado para el Orlando Sentinel y el Daytona Beach News Journal durante los últimos 6 años en Florida Central. Actualmente trabaja a tiempo completo con el Austin American Statesman, uno de los 5 periódicos más importantes de Texas. Bienvenida, Lola, y otra vez agradeciendo tu presencia e informándote que tienes 2 horas para tu presentación. Bienvenida. Sí, buenos días, gracias por la invitación, honrada de estar aquí hablando un poco con ustedes acerca de fotoperiodismo. Lo primero que me gustaría hacer, por supuesto, es hacer un poco de introducción acerca de cómo llegué yo a esta carrera, que es un poco, no empecé de joven, no empecé cuando estaba de 20 años. Como bien dijiste, soy de Caracas, Venezuela. Me gradué en Venezuela licenciada en Administración de Empresas y trabajé desde que me gradué, bueno, incluso antes de haberme graduado, hasta que emigré a Estados Unidos. Trabajé en esta área. No me dediqué al fotoperiodismo en Venezuela. No estudié periodismo ni fotoperiodismo en Venezuela. Como digo, estuve trabajando en la parte administrativa, en el área administrativa, digamos, de empresas privadas e incluso para el gobierno de Venezuela. Trabajé en IBM, en Banco Exterior, que fue uno de los principales donde trabajé. Siempre, como digo yo, estuve, trabajo de oficina, de pantalón, tacones altos, maquillaje, todo lo que implica trabajar como ejecutiva. Pero siempre estuve inclinada hacia las artes. La verdad es que, de hecho, cuando estaba en el colegio quería ser arquitecta. Siempre estuve dirigiéndome hacia las artes, todo lo que tenía que ver con arte. Y era bailarina cuando era adolescente, o sea, siempre estuve inclinada hacia las artes. Cuando llego a Estados Unidos en el 2009, ya con 31 años de edad, la verdad es que tomé la decisión de hacer un cambio. Obviamente estaba haciendo un cambio de vida completamente, dejando mi país atrás. Ya sabemos la situación de Venezuela. Yo me fui en el 2009 y cuando llegué a Estados Unidos dije, estoy empezando de cero. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que realmente me apasiona de la vida, que realmente me guste hacer? Porque en realidad la parte de administración de empresas era mucho más el tener una carrera y una profesión que me pudiera dar sustento, o sea, pudiera estar bien, pudiera tener un trabajo estable, pudiera tener dinero, digamos, o sea, poder tener una vida estable. Pero cuando llegué aquí dije, la verdad es que quiero dedicarme a lo que realmente me apasiona. Bien saben, hay un dicho que dice que cuando trabajas en lo que te apasiona no es trabajo. Entonces decidí definitivamente no dedicarme a la parte de administración. Y encontré, estando en Miami, porque llegué a Miami y eso fue otra de las situaciones que también cambié. Estando en Miami, ya como al año y medio, dije, tengo 2 opciones. Me tengo que ir porque yo había decidido dedicarme a la fotografía. Y dije, me tengo que ir de Miami porque en realidad necesito hablar inglés, necesito aprender inglés, necesito desarrollarme en el idioma
y necesito más que nada, porque hay una cosa importante que yo detecté cuando llegué a Estados Unidos, es que tú tienes que aprender no solamente el idioma del país a donde vas, sino también la cultura. La cultura del estadounidense es diferente a la latina. Y de alguna manera dije, pues hay que hacer ese match. Tengo que aprender no solamente del idioma, sino también la cultura. Y en ese momento, cuando decido irme, dije, tengo que conseguir un programa de fotografía que no solamente me dé fotografía, sino que también yo tenga interacción y vivencias y crecer dentro de lo que es la cultura estadounidense. Así fue como decidí irme de Miami y me fui para Daytona Beach. Eso está en Central Florida, está en el medio de Florida hacia el este, donde en ese momento, eso fue en el 2011, la población latina era bastante pequeña. Y de alguna manera dije, pues de esa forma me voy a forzar no solamente a hablar inglés, sino a aprender la cultura. Y eso hice en 2 años, estuve estudiando fotografía directamente en Daytona Beach. ¿Cómo decido entrar en el área de fotoperiodismo? Como saben, en fotografía hay muchísimas ramas. Ahí tenemos fotografía de comida, tenemos fotografía de estudio, tenemos fotografía de moda, marketing, o sea, hay un montón de ramas. Hay incluso nosotros, bueno, aquí me imagino que también allá en Ecuador tenemos la rama de wedding photography, que es la parte de boda, todo lo que tenga que ver con la familia, o sea, hay muchas ramas dentro de la fotografía y en la escuela donde yo estudié te dan una base bastante amplia de conocer todas las fotografías o las principales ramas que tiene la fotografía y de alguna manera tú decides qué hacer. Todos mis compañeros con los que me gradué y todavía continúo en contacto, todos tienen carreras diferentes en fotografía, cada uno agarró un camino diferente. Yo en ese momento en realidad no sabía el nombre de lo que yo quería hacer, que es fotoperiodismo, pero sí sabía qué era lo que quería hacer, que era eso. No sabía el nombre, pero sabía lo que quería hacer. Recuerdo que en una de las clases, uno de mis profesores nos estaba preguntando qué rama de fotografía queríamos hacer. Yo honestamente respondí, no sé, o sea, yo solo sé que quiero ser una fotógrafa como de National Geographic. Quiero fotografiar naturaleza, quiero tomar fotos y tener historias, fue lo que dije, quiero tener historias de lo que pasa en la vida, fue lo que le dije. Y él me respondió graciosamente, bueno, eso es fotoperiodismo. Entonces, un poco más allá, empecé a averiguar un poco más, empecé a entender mucho más lo que yo en realidad quería hacer, que era fotoperiodismo. Nunca cambié, nunca tuve duda, no hubo un cambio o duda de lo que yo de verdad quería hacer. Siempre fue fotoperiodismo. Esto es una anécdota también un poco personal. Yo no soy una persona, digamos, social. Yo no soy de estar en fiestas o de salir mucho los fines de semana, más bien yo disfruto mucho de estar en mi casa haciendo mis cosas. Y en realidad es muy extraño porque cuando yo estoy trabajando soy la persona más social que puede haber. Yo me conecto muchísimo con la gente cuando estoy trabajando, cuando estoy en modo foto, ¿no? Cuando estoy en mi vida normal, en realidad yo soy bastante cerrada, muy hermética, no soy de mucho compartir. Por lo tanto, eso también en una de las entrevistas cuando me hicieron esa pregunta, dije que esa era mi única, o mi trabajo, prácticamente mi trabajo me da esa conexión humana con el mundo, que es la única conexión que tengo y aprecio y disfruto, porque en realidad para mí, cuando yo estoy trabajando en la parte de fotos, o haciendo mis historias, yo realmente disfruto mucho conectarme con la gente. Así que bueno, después de que me gradué, 2 años después,
en el 2013, hice una pasantía en el periódico del Orlando Sentinel, uno de los principales de Florida. Estuve 5 meses trabajando para ellos como pasante, y fue honestamente el periódico o la experiencia que me abrió las puertas que hoy estoy en donde estoy. Fue lo que me ayudó a llegar a donde estoy. No solamente, obviamente, lo que es la parte del trabajo que implica o lo que tú proyectas como pasante, como estudiante. Yo en ese momento ya, por supuesto, tenía 33, 34 años, pero también hay una parte importante que es no solamente tu talento como fotógrafo o reportero, sea cual sea la rama que tomes en el periodismo, sino también tu carácter como persona. Eso, por lo menos aquí en Estados Unidos, te abre las puertas mucho más allá de una conexión, digamos, porque si algo he aprendido yo aquí en Estados Unidos es que muy poco las personas que te dan referencia o hablan de ti o dicen yo recomiendo a Lola Gómez para este trabajo, lo hacen no porque son amigos, sino porque realmente aprecian tu trabajo. En Estados Unidos aquí es bien delicado poner tu palabra, tu palabra como persona para avalar a otra. Si lo hacen es porque en realidad creen en que eso es así. Cuando yo hice esta pasantía, mi trabajo, obviamente, yo decidí hacerlo mucho más allá. Ellos me pedían 16 horas de trabajo semanales. Yo trabajaba los fines de semana, hacía lo más que podía. Siempre quise tener más experiencia, tener más contacto con el mundo real, lo que yo de verdad quería hacer. Como podrán saber, dentro del fotoperiodismo también está la parte de la televisión, que también se le dice, por lo menos aquí en Estados Unidos, se le llama photojournalist a lo que es el videógrafo de la televisión, también al fotógrafo de periódicos. Los dos tenemos el mismo título, digamos. Nunca me gustó el área de televisión. En realidad siempre me gustó mucho los periódicos, trabajar para periódicos, porque considero que el trabajo que se hace allí en muchos casos es un poco más extenso, un poco más profundo, y mucho más, con más tiempo, digamos, porque si hay algo en la televisión, y no lo menosprecio para nada, sé que ese es otro trabajo muy estresante y muy importante también, pero en realidad el tiempo que te da para poder compartir con las personas con las que haces las historias es bastante corto, porque tienes luego que ir a editar, y eso te lleva bastante tiempo de tu día de trabajo. En cambio, en el periódico, digamos, te da mucho más espacio, mucho más tiempo de poder compartir con las personas con las que haces las historias. Una anécdota de mí, que fue la primera vez que puse que apliqué lo que se llama el instinto, digamos, fue siendo inter o pasante del Orlando Sentinel. En Daytona Beach hay una carrera de carros que es del NASCAR, que es muy famosa. Daytona Beach es famosa por estas carreras de NASCAR, lo que llaman el Daytona 500, que es el Daytona 500, que son 500 vueltas en el track donde están los carros. Yo estuve allí en las últimas 10 vueltas, digamos. Yo estaba trabajando con 2 fotógrafos principales. Cuando tú eres pasante, por supuesto, tú haces el trabajo que los 2 fotógrafos ya principales no hacen, como por ejemplo tomar fotos de los fans, tomar fotos de cosas pequeñas, digamos, ¿no? A las últimas vueltas, obviamente hay una foto que es una de las más importantes, que es cuando el ganador cruza la línea final. En ese momento yo sabía que los fotógrafos principales tenían cubierta esa área. Pero en mi cabeza yo dije, tengo 2 opciones. Yo necesito fotos que
me aseguren de alguna manera estar en la edición del periódico o tener la foto final para mi portafolio. Porque en realidad sabía que si yo tenía esa foto final, no la iban a usar porque iban a usar la de los fotógrafos principales. Entonces tenía las dos opciones, o lo usaba para mi portafolio o tomaba el chance de poder estar dentro de la publicación como tal, de la edición impresa. Tomé la decisión de hacer alguna foto que me asegurara estar en la parte del periódico. Y dije, cada equipo, para hacer un poco la historia del NASCAR, cada equipo de corredores tiene como un área, digamos que tiene una tiendita y donde está el crew, o sea, el team de este corredor. Entonces, tiene cada uno un espacio de lo que llaman el pit. Había un corredor que se llama Jimmie Johnson que estaba por ganar. Pero en ese entonces había por primera vez en la historia la primera mujer que estaba corriendo en el Daytona 500. Y entre los dos estaba, digamos, el primer lugar. Pero el pit es más o menos como, honestamente, como 1 kilómetro de distancia con todos lo que son los equipos. Y los dos estaban casi en diferentes extremos, o sea, que tenía que decidir quedarme con uno de los dos, porque no podía correr, si ganaba uno, si ganaba el otro, yo estaba en otro lado, no podía correr, no iba a llegar a tiempo. Tomo la decisión nuevamente con mi instinto de decir, ok, me voy a quedar con Jimmie Johnson porque veo que él va a ganar. Danica en ese momento tuvo un traspié y a la tercera vuelta, a las últimas 3 vueltas, terminó atrás como de puesto 9. Y menos mal había tomado yo la decisión de haberme quedado con Jimmie. Jimmie Johnson gana. Y todo el equipo, esa era otra cosa que también pasa, todo el equipo del equipo ganador salta a la pista, digamos, a celebrar. En ese momento, por supuesto, lo primero que yo hago, porque yo estaba con el equipo, prácticamente, si no me equivoco, yo era la única fotógrafa que estaba con ellos. Había gente de video, de canales de televisión, pero no habían fotógrafos. Cuando ellos brincan a la pista, empiezan a celebrar y lo que hago es tomar fotos de la celebración. Y cuando regresa Jimmie, hace lo que llaman ellos un donut, lo que es las vueltas y sale humo dando vueltas en círculo del carro, tomo fotos de eso. Totalmente, al final lo que logro es que por primera vez, me entero después el lunes, que por primera vez el editor del Orlando Sentinel me dice que por primera vez decidieron poner en la página frontal una foto de un Inter, porque había tenido la historia en una sola foto, lo que era la celebración de que Jimmie Johnson ganara la carrera. Y esto lo cuento pues un poco para darles la historia de lo que es, lo que significa tener el instinto en el momento que estás haciendo la fotografía, en el momento que estás cubriendo una historia, en el momento que estás, en este caso es un tema de deporte, pero siempre el instinto te va a decir qué es lo que debes hacer y hacia dónde te debes dirigir. Confíen en que ese instinto les va a decir en qué momento quedarse o cuándo irse, porque también el instinto les va a decir para proteger la vida de ustedes si están en una situación de peligro, si están cubriendo alguna historia delicada como protestas, tiroteos, algún desastre natural. El instinto les va a decir qué es lo que deben hacer, cuándo quedarse y cuándo retirarse. Si ustedes le hacen caso al instinto, definitivamente van a tener no solamente la foto que desean, sino también van a cuidar de su vida, que eso es sumamente importante, porque generalmente nosotros los fotoperiodistas tenemos un rush de adrenalina cuando estamos en mitad de situaciones emocionales, como estoy diciendo, o sea, tiroteos o protestas o situaciones naturales, desastres naturales. Tenemos un rush de adrenalina
porque vemos tanto, nosotros somos tan visual, vemos todo, o sea, nuestros ojos están en todos lados y vemos tanto que queremos hacer tanto, que en realidad no medimos a veces hasta el peligro que podemos estar corriendo al cruzar una línea que no deberíamos. Entonces siempre, siempre tengan en cuenta que tienen que tener el instinto a flor de piel para protegerse ustedes y para poder también de alguna manera tener la foto que desean. Voy a pasar ahora a hablar acerca de dos historias importantes, pero creo que hay algunas preguntas. Sí, verás. Andrea Aguirre nos pregunta, ¿cuál dirías que es la diferencia entre fotoperiodismo y fotodocumental y si has trabajado en documental? Fotoperiodismo y fotodocumental. Sí, fotodocumental. Es el mismo nombre, digamos. Lo que yo entiendo o lo que puedo decir acerca del fotodocumental es que es un trabajo de larga temporada, lo que llamamos long term project, lo que es un trabajo mucho más profundo de una historia. Fotoperiodismo, por lo menos en el periódico, nosotros trabajamos diariamente, tenemos dailies, lo que se llaman historias diarias. Tomamos fotos hoy y sale la historia mañana. Entonces el trabajo es, no digamos superficial, pero es bastante rápido. Tiene que ser, las fotos se tienen que hacer en el día, enviarlas al sistema en el mismo día y esa historia sale al día siguiente. Lo que llamamos podría ser documental, que igual es también fotoperiodismo, porque cuando haces un trabajo de largo tiempo o profundo, estás haciendo una investigación. Mientras estás haciendo la historia, vas conociendo a las personas o la historia que estás haciendo y de alguna manera eso te va dando idea de cuáles son las fotos que deberías tomar para contar la historia. Sí he hecho, por supuesto, fotodocumental, que yo igual le llamo fotoperiodismo. De hecho, esa es mi especialidad, digamos. O sea, yo soy, me dedico únicamente no, porque yo trabajo para un periódico y también hago historias diarias, pero durante el año procuro tener al menos 2 historias importantes o profundas o de investigación para el periódico. A mí me gusta trabajar en la parte de social y humanitaria. Esa sería como que mi fuerte, básicamente, donde cuento historias de inmigración, historias acerca de la inmigración, acerca de situaciones sociales y humanitarias que pudieran estar pasando en la comunidad. Espero haber respondido la pregunta. Antes de que pases a compartirnos tu pantalla, Michelle Encalada nos comenta, más allá del instinto que de sentimientos, te debe transmitir un hecho para que tengas la necesidad de fotografiarlo. Perdón, Michelle ¿podrías Encalada. repetir? Más allá del instinto que sentimientos, te debe transmitir un hecho para que tengas la necesidad de fotografiarlo. ¿Qué sentimientos qué sentimientos debe transmitir el momento? Entiendo, no entendí muy bien básicamente cuál es la... Déjame ver si la puedo encontrar aquí. ¿Cuál es el nombre de la chica? Michelle Encalada. Michelle, ok. Más allá del instinto, ¿qué sentimientos te debe transmitir un hecho para que tengas la necesidad de fotografiarlo? Cuando te conectas con la historia, es que ahí viene la parte ahí viene tu parte periodística, creo yo, como curioso, natural. Porque definitivamente cualquier periodista, sea fotógrafo, sea reportero, tiene una curiosidad innata. Siempre tiene preguntas de todo, siempre, cualquier cosa. ¿Por qué, no sé, el señor cruzó allí en vez de en otra calle? Entonces, siempre hay una pregunta. El sentimiento es sencillamente cuando tú ves una historia, es cuando alguien te cuenta una historia o cuando me ha pasado, yo voy a una historia diaria y de pronto otra persona está allí y es el hijo de alguien y esa persona me cuenta alguna historia y digo, oye, esto es interesante, esto le puede interesar al público. O sea, ahí es donde entra también el instinto y lo que es la curiosidad, es ver más allá de lo básico, digamos, y sentir
esa conexión con la historia. Porque cuando tú haces una historia tienes que tener esa conexión humana. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en la parte de la salud mental, porque te conectas. Cuando tú haces historias profundas, tú te conectas con ellos y vives básicamente las experiencias que están viviendo estas personas. Por eso es muy delicado y bien delicado, y es importante que cuando tú terminas una historia profunda, sobre todo, te tomes un tiempo de desconexión, porque puedes tener problemas, a la larga hay problemas, y eso está, cualquier periodista, cualquier reportero, cualquier fotógrafo de historias te puede decir que tiene un pase de factura si no tienes cuidado con tu salud mental. Espero haber respondido la pregunta. Como estás viendo en el chat, hay más preguntas que te las haremos en un momento, ¿o quieres contestarlas ahorita? Déjame ver. Ok, déjame ver. La última pregunta dice, ¿en qué ámbito crees que funciona de manera más efectiva el fotoperiodismo? ¿En lo social, político? Tú puedes contar una historia, perdón, no la terminé de leer, más efectiva en el fotoperiodismo, en lo social, político, económico, cultural. Un fotoperiodista cuenta historias, no importa cuál, no importa en qué ámbito. El fotoperiodista cuenta historias, sea en lo político, sea en lo cultural, sea en lo documental, sea social. Por ejemplo, las personas que hacen viajes de turismo, o los fotógrafos que tienen, que son fotógrafos de turismo, por ejemplo, si van a una área, por ejemplo, si van a Quito, hacen una historia acerca de eso. Hacen una historia de cómo es la gente, cómo viven, qué comen, dónde van a divertirse, cuál es el día a día de ellos. O sea, eso es contar una historia. El fotoperiodista lo que hace es contar historias, no importa en qué ámbito. Funciona para cualquier ámbito que tú te quieras dedicar. Lo importante es que cuentes historias. Por eso es que por eso es que nosotros nos decimos storytelling, que es contar historias, no importa en qué ámbito. Ok, entonces voy a compartirles una de las historias que hice en el 2015. Déjame ver si... Ok. Ok, aquí lo vemos. En esta historia, es la historia de Cadet. Esto fue en Indonesia. Yo estuve haciendo un taller de fotoperiodismo en Indonesia en el 2015, donde teníamos que conseguir una historia que contar. Mucho antes, esa es la otra parte que es importante que ustedes tengan en cuenta, es que antes, cuando ustedes tienen una historia en puerta, tienen que hacer una investigación y una investigación previa acerca del tema o de las personas que van a documentar. En este caso, yo me contacté, creo que prácticamente 2 meses antes del viaje, contacté a organizaciones sin fines de lucro en Indonesia. En este caso, yo estaba en Bali, para cubrir historias acerca de estas organizaciones. Las organizaciones que yo contacté eran organizaciones de servicio social. Contacté a varias. Una fue Capu Capu, fue la que me dio respuesta. Esta organización es manejada por una hermosa persona que es de España, así que fue un éxito el hecho también de que pudiera hablar español. En el 2015 todavía mi inglés estaba un poco difícil, pero bueno, en Bali hablan inglés, entonces tuve el contacto con ella, y ella me presentó a Cadet. Cadet en ese entonces tenía 31 años, 31 años. Él presentaba de una familia muy pobre, vivían en una casa bastante
en una zona y en una casa bastante pobre. Él tenía una enfermedad, o tiene una enfermedad todavía, tiene la enfermedad, obvio, se le deterioraron los músculos. A partir de los 11 años, él me contó, cuando tenía 11 años, lo primero que se le atrofió, digamos, fueron las manos, perdió totalmente el movimiento de las manos y así poco a poco fue con todo el cuerpo. Llegó un punto en que ya no podía caminar y de alguna manera, pues obviamente tuvo que quedarse en su casa, en este cuarto, desde muy joven. Obviamente dejó de estudiar, sus padres nunca lo pudieron llevar o no lo llevaron a un centro médico donde le pudieran diagnosticar qué era lo que estaba pasando con él. Simplemente nunca tuvo un diagnóstico, nunca fue a un médico y no tuvo el diagnóstico ni tratamiento al respecto. La organización sin fines de lucro con la que yo trabajé y conocí, por la que conocí a Cadet, le estaba donando una silla de ruedas para que pudiera de alguna manera moverse por la casa. Pero había otro problema, la casa no tenía rampas. Entonces, lo pudieron ayudar de alguna manera, pero había que conseguir otra manera de que pudieran ponerle rampas a las áreas donde pudiera él movilizarse. Mientras tanto, en ese entonces, cuando yo lo conocí, él estaba confinado a su cuarto. Aquí está Cadet. Esto que ven aquí es donde él hacía sus necesidades durante el día. Sus padres trabajaban vendiendo en el mercado local postales de Bali para los turistas. Y cuando llegaban en la noche es cuando lo podían atender. Durante el día él le dejaban como una bandeja con comida, el bucket, el tobo que tiene abajo de su cama para las necesidades durante el día. Y simplemente estaba todo el día en su casa, en su cuarto. Lo único que hacía él era ver televisión y de alguna manera con eso aprendió a hablar inglés. Esa parte me pareció impresionante. Por supuesto, su inglés no es perfecto, pero de alguna manera nos pudimos comunicar entre él y yo. En algún momento usábamos Google Translate, pero siempre hubo una buena comunicación entre nosotros y lo impresionante es que él aprendió solamente viendo televisión. Déjame mover esto por aquí. Ok. Así es la posición en la que él está normalmente. Lo que ven ustedes aquí, esta es la otra parte de Cadet. Él escribe poesía, una poesía muy hermosa, donde describe vida, donde él describe el mundo, donde él, eso me pareció tan impresionante porque describe emociones que él nunca había vivido. Él nunca se había enamorado, nunca había tenido una relación con alguna pareja, no conoce las relaciones de lo que es tener amistades, no conoce lo que es tener una vida social. Siempre ha estado en su cuarto desde muy pequeño, prácticamente todos sus 20 años, sus 20 años y ya a los 30 que entró, él ha estado donde lo ven, en ese cuarto únicamente. Y lo único que hace de alguna manera es escribir poesías de un mundo que en realidad él no ha vivido, pero al final de la historia está la poesía que me llamó mucho la atención, porque habla de bailes, habla de muchas emociones que normalmente nosotros tenemos día a día y que él nunca ha vivido, pero de alguna manera lo supo transmitir en sus poesías. Este es el poema que voy a hablar un poco de la parte de fotografía. Como podrán ver, tienen que tener diferentes ángulos y van contando una historia. Aquí ya ven, o sea, pueden observar lo que es la parte de cómo él vive, qué es lo que le rodea. Se ve que está dentro de un cuarto. O sea, cada fotografía cuenta una historia. Cada fotografía cuenta una historia y todas juntas cuentan la historia completa.
solamente con una foto ya pueden entender que esta persona está en un cuarto, esta es su vivienda. Van contando poco a poco una historia y van creando como una especie de curiosidad al espectador, de decir, ¿qué pasará con esta persona? ¿Qué tendrá? Veo que hay algún tipo de situaciones en sus manos, tiene unos documentos aquí, y entonces vas acercando al espectador a lo que es la historia acerca de lo que era el poema. Aquí hay una parte técnica, y lo voy a decir con toda honestidad. Yo ahora, en el 2020, puedo decir que yo hubiese hecho esta foto diferente a lo que hice aquí. Me imagino, espero que lo que voy a decir lo puedan entender, es la parte técnica de la cámara. La apertura que yo usé aquí del lente es 2.8. Si hubiese usado el 5.6, esto hubiese tenido un poco más de espacio entre esta parte y esta para poderse ver, que no se viera fuera de foco. Ahora, la Lola del 2020 lo hubiese hecho a 5.8, esta foto en específico. Pero bueno, mi idea en ese momento era mostrar la historia o lo que es la parte del poema aquí. La otra parte que también había importante con Cadet era que lo único, digamos, contacto con un ser vivo que él tenía durante el día era su gato, que lo venía a visitar durante el día y siempre estaba con él. Luego, al final de la noche, cuando llegaba su familia, aquí está su mamá, su papá, su hermano y la esposa. Su hermano en este momento, aquí, en ese momento cuando yo empecé a hacer las fotos, ya él también estaba presentando la misma condición de Cadet, pero él sí podía de alguna manera tener más movilidad. Y la esposa pues se encargaba de él, completamente de él. Esto es una cuestión de cultura. Ellos viven en la casa de los padres, pero ella hace todo lo que sea necesario para el esposo. En este momento aquí, perdón. ¿Cómo haces para que las historias fuertes no te afecten emocional y mentalmente? Es inevitable, honestamente es inevitable que no te afecte, porque te conectas con la historia, te conectas con la persona, te conectas emocionalmente con ellos. Como dije, lo que yo hago o aprendí a hacer fue que en el momento de regresar o ya terminar la historia y salirme, ya de hacer la entrega, digamos, ya entregamos la historia, ya salió, ya la publicamos. Cuando ya dejo de tener esa conexión, lo que hago es, honestamente, dedicarme a hacer historias no felices, no lo voy a llamar felices, pero digamos acerca de festivales o viajes o historias humanas positivas. En ese entonces yo tengo desde hace más o menos 1 año y medio que conseguí una terapeuta también, porque es importante, no lo voy a negar, es importante tener esa ayuda médica. Anteriormente, antes de la ayuda psicológica, definitivamente es todo lo que les estoy diciendo, o sea, desconectarte y estar con tu familia, estar con tus amigos, hacer cosas diarias normales, ir a tomarte un café. Bueno, en ese entonces, obviamente ahora con la pandemia es difícil, mucho más difícil, por supuesto, pero hacer cosas que te distraigan, incluso ver televisión, ver cualquier cosa que no tenga que ver con algo social o algo que te pueda conectar de nuevo con eso. Sin embargo, y es importante que esta parte también la debo decir, yo con cada una de las personas con las que he hecho historia mantengo una amistad. La conexión se hace, como digo yo, prácticamente para toda la vida. No es solamente contar la historia y dejarlos e irme y no saber más nunca de ellos,
Generalmente, siempre, por lo menos una vez al año, les escribo, o nos escribimos, o me escriben en texto, o me llaman y hablamos, o somos amigos en Facebook, y siempre estamos en contacto. Cada una de las historias que ustedes van a ver, o que yo tengo en mi página web, cada una de esas historias son personas que son mis amigos actualmente, y siempre estoy en contacto con ellos. Pero no me conecto, no permito que la historia me afecte, a menos que yo pueda hacer algo al respecto, a menos que esté dentro de mi alcance, el poder ayudar de alguna manera, que me pasó con una historia de inmigración en Florida. Le hice fotos a una familia de inmigrantes, ella indocumentada, sus 2 hijos mayores bajo la ley de DACA, que son los Dreamers, los que vienen para acá, que son pequeños y les dieron permisos de trabajo para poder estudiar y permiso para poder estudiar y trabajar. Y sus 2 menores son nacidos aquí en Estados Unidos. Cuando ya terminé la historia, que ya habíamos hecho todo al tiempo, ella me comenta que fue detenida por la policía por no tener licencia de conducir, y la mandaron a corte. De alguna manera le dije, déjame ver qué te puedo ayudar. Conseguí que un amigo abogado la ayudara y pues la sacó de esa situación. Eso es lo que yo normalmente hago si está dentro de mis manos el poder ayudar. Aquí está también otra historia que hice de un señor, de un hombre que tuvo COVID y estaba en su casa recuperándose, perdió su trabajo, no tenía ingresos, no tenía, por supuesto, cómo comer, o sea, tenía problemas. Y lo que yo hacía era enviarle, mira, aquí en este sitio están repartiendo comida, o aquí reparten el banco de comida de Texas. Desde el que empezó la pandemia ha estado repartiendo cajas de comida. Y entonces yo lo ayudaba a decirle, bueno, ve para acá, aquí van a repartir comida, van a repartir cuestiones para protegerte del coronavirus si quieres. Siempre de alguna manera ayudarlos, y siempre estoy en contacto con ellos de esa manera, pero no me conecto emocionalmente porque eso tiene su precio. Tienes que desconectarte, no hay de otra. Tienes que obligarte a no quedarte con esa historia como si fuese tuya, porque no es tuya y va a terminar cobrando caro en tu salud mental. Lola, ¿Alguna otra pregunta? Victoria Vargas, ella nos pregunta, ¿qué tan ético es entablar esa relación de amistad? Involucrarse de una u otra forma con las personas fotografiadas. La ética que hay cuando te involucras con ellos es que tienes que contar la historia, no importa qué. O sea, si la historia que tú estás contando tiene que ser real. No puedes trabajar, por ejemplo, de decir, por decirte un ejemplo, con la familia de la señora indocumentada. Si yo veo que ella en realidad no es indocumentada y sí tiene sus documentos, o uno de sus hijos, o sea, si hay alguna mentira dentro de esto, mi ética, por supuesto, me va a decir, no. O sea, tengo que dar un paso para atrás, o cuento la historia como en realidad la estoy viendo, como lo que está pasando en realidad, o me salgo. La parte de la ética, la conexión la parte de la conexión, digamos, que tienes con las personas que estás contando la historia de estas personas, te da la oportunidad de ser empático con ellos, te da la oportunidad de entender más allá qué es lo que está pasando con estas personas, y de alguna manera eso te abre los sentidos para saber qué fotos debes tomar o qué aspectos de la vida de estas personas debes documentar. ¿Qué es lo que va a contar? ¿Cuáles imágenes o qué momentos, digamos, porque no es solamente las imágenes, qué momentos claves de la vida de estas personas necesitas documentar para contar la historia de estas personas? E inevitablemente te vas a conectar. O sea, no hay
no hay manera de que no haya una conexión con ellos. Porque entonces si no tienes esa conexión, sería como explotarlos, digamos, ¿sí? Sería como utilizarlos. Y no es la idea de utilizar, o sea, esa nunca debería ser la idea de un fotoperiodista ni de un reportero, utilizar a la gente a tu favor, porque no es tu historia. Ellos están abriendo las puertas de su casa, de su vida, a ti como reportero, como fotógrafo, y tú lo que debes honrar es contar la historia de ellos, la real, ¿no? Obviamente no, o sea, si hay algo de mentira, no lo haces, pues, o sea, definitivamente no vas a inventar una historia alrededor de estas personas, es lo que vas conociendo, y esa conexión te va dando justamente esa entrada y esa apertura de ver cuán real es qué tan real es lo que te están contando y cómo manejarlo, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no hay otras preguntas. Ok. Voy a continuar entonces con la historia de Cadet. Aquí está él otra vez en su cuarto. Como pueden ver en su casa, la familia come junta. Esto es el porche de la casa, o el patio, digamos, el patio interno de la casa. Y él en su cuarto con su gatito y en la televisión. Esa es la única conexión que él tiene con el mundo, solamente el televisor. Por eso aquí entra un poco lo que es lo que acabo de decir. O sea, tú conoces a las personas, hablas con ellos, te van contando. Él me fue diciendo, bueno, es que yo aprendí inglés viendo televisión, es lo único que yo tengo en el cuarto. Entonces, de alguna manera, la televisión es parte de su vida, parte fundamental de su vida. Más está él en la televisión que compartiendo con su familia. O sea que definitivamente esta foto o la foto con el televisor era importante tenerla. Luego, cuando ya terminan, obviamente esto es un proceso que ellos hacen cuando terminan de comer, el papá lo carga y lo lleva al baño y hace un aseo básico a él. Le lava las manos, le lava la cara, le lava los pies, se cepilla los dientes y luego lo lleva de nuevo a su cuarto. Él en ese momento, después de que ya hice estas fotos, él me comenta que le da mucho pesar y se puso a llorar. Justamente le da mucho pesar porque dice que la ley de la naturaleza, ley de vida, mejor dicho, es que uno como hijo es el que carga a su padre a medida que se va haciendo viejo o mayor. Y con él pues es al lado contrario, y él se preocupa porque dice, cuando mi padre ya necesite de ayuda, ¿quién lo va a cuidar? En este momento, como pueden ver, él es el que lo carga, lo lleva. Hay otra foto que no la tengo aquí, donde cuando él se lo lleva, el papá se lo lleva al baño, lo carga como si fuese un morral por la espalda para llevarlo al baño. Y al final, simplemente se acuesta a dormir y tiene su vida, empieza todo el proceso de nuevo al día siguiente. No hace absolutamente más nada. Esta es la vida de Cadet en diario. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esta historia para entonces seguir en la siguiente o... ¿Cómo haces para conseguir este tipo de historias y poder contarlas? Porque hay personas que no les gusta contar su historia y a pesar la historia es muy buena para darlas a conocer, pero a veces la gente no lo permite. No, todas las historias que yo hago tengo el permiso de ellas, por supuesto. Yo, como dije en la charla de este miércoles, no hago fotos o no publico fotos que las personas por situaciones de privacidad o porque no desean que salgan las fotos, no las hago. O sea, o no las hago o no las publico, dependiendo del contexto, por supuesto. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cualquier persona que esté en la calle, tú puedes fotografiar a cualquier persona que esté en la calle sin permiso. O sea, no tienes que pedirle permiso a nadie si la persona está en un lugar público. Incluso
la ley en cuanto a de fotógrafos aquí en Estados Unidos, todos los estados, menos el estado de Nueva York, es el único que conozco hasta ahora. Me imagino que debe haber otro, pero por lo menos estoy segura que en el estado de New York. De resto, tú puedes fotografiar a alguien incluso dentro de un recinto, dentro de su casa, dentro de una oficina, desde la calle, si tienes un lente de largo alcance. Si estás tú en la calle y la persona está dentro de su casa, la ley te lo permite. Menos en Nueva York. En Nueva York no lo puedes hacer. De cómo conseguir la historia, como digo, por lo menos en este caso yo contacté a las organizaciones sin fines de lucro. Eso es uno de las principales fuentes de las historias que tú quieres cubrir. Tú quieres cubrir historias acerca del tráfico, digamos, por ejemplo, el tráfico de menores, consigues organizaciones que se dediquen a ayudar a que estas situaciones no pasen. Si quieres contar una historia acerca de, no sé, mujeres abusadas, consigues organizaciones que ayuden a estas mujeres, que te pongan en contacto con historias, con las historias que tú quieres contar. Es cierto que hay muchas veces y me ha pasado que sí, hay muchas veces que hay una historia maravillosa o impresionante, digamos. Digo maravillosa en el sentido de que de verdad es una historia rica de contar para que el público tome conciencia de alguna situación en específico. Ha pasado que no lo quieren contar. Yo converso con la persona, generalmente lo que hago es conversar, hablo acerca de cómo son sus situaciones y de verdad lo hago genuinamente, conocerlos y hablar con ellos. Y de alguna manera les comento que quiero hacer alguna historia, quiero hacer la historia acerca de ellos, o sea, voy jugando, no es la palabra, voy conversando con ellos y trato de alguna manera de hacerles ver la importancia, porque no se trata de uno, insisto, se trata de que el mundo conozca la historia de esta persona que está afectando y de alguna manera creamos empatía en el mundo, los conectamos al mundo con historias personales. Si la persona dice que no, definitivamente es no, yo no insisto. Porque generalmente cuando las personas están muy reacias y tú insistes y los empujas, a veces pasa que en la mitad del proyecto dicen, mira, sabes que no quiero hacerlo más. O sea, no me siento cómodo, porque es que desde un principio no hubo esa comodidad. Entonces, ahí viene otra vez el juego, el instinto. Es si esta persona de verdad quiere contar la historia, no la estoy forzando, porque de verdad te puede salir caro, puedes trabajar completamente una historia completa y después al final decir, mira, no quiero porque he visto pasar eso con otros fotógrafos. El instinto te va a decir cómo manejar esa situación. Lola, en el chat encontramos, Andrea nos dice, muchos fotoperiodistas caen en la exotización de la pobreza o de lo que es diferente, con muy poca empatía y con muchos intereses de por medio. ¿Cómo evitar esa exotización o morbo en el fotoperiodismo? Todo depende de qué historia quieren contar. Porque, vuelvo y repito, es un tema, se trata de lo que el mundo, o lo que el mundo debería ver, no lo que lo que te va a favorecer a ti, digamos, no sé, en ese caso, ¿qué es lo que quieres contar? El miércoles tuve esa parte de esa conversación donde dije, por ejemplo, entra la parte de la ética. La ética te va a decir cuál es la línea que tienes que parar, hasta dónde vas a llegar. Por ejemplo, en mi caso, por lo que es la historia de Cadet, la historia de él donde vive es un sitio de pobreza. Él está en pobreza, su familia es pobre, pero yo no quería contar la pobreza. Yo quería contar lo maravilloso del ser humano que él es a través de su poesía y cómo vive él día a día, en un día,
sea, lo que él vive en un día, cómo él ve el mundo, una persona que está todo el día confinado en su cuarto. Tú puedes ver los rasgos de pobreza allí. Si puedes ver los rasgos de pobreza, nada más con el hecho de que es una persona que ni siquiera sabe qué enfermedad tiene. Pero si tú ves la historia, no te lleva a la pobreza de él, te lleva a la vida de él como persona dentro de su cuarto 24 horas al día. Por eso digo, tiene que ser acerca de, o sea, ¿cuál es la historia que tú quieres contar? Si este fotógrafo o este reportero está contando la historia de la pobreza como un llamado de atención para las autoridades o para el mundo, para que el mundo sepa qué es lo que está pasando específicamente en esta población, digamos, si esa es la historia que quiere contar, tiene que mostrar los rasgos de pobreza. Pero si la historia se trata de la educación de una zona que está en pobreza y la educación de los niños, cómo lo está manejando, definitivamente tiene que enfocarse en la educación, cómo la están manejando para estos niños en situación de pobreza. La ética te va a decir hasta qué punto llegar, qué mostrar. No puedes como fotógrafo, y esto es sumamente importante porque lo he visto, y me da muchísima pena, como fotoperiodista, no puedes pedirle a nadie que haga algo por una foto. Por ejemplo, y creo que por aquí debe venir la pregunta, está en esa parte donde vamos a explotar la pobreza, digamos. Y tú ves unos niños y les dices, ¿te puedes quitar los zapatos? Por ejemplo, por dar un ejemplo, quítate los zapatos y juega otra vez. Y tomas la foto de un niño o que está, ¿sabes? Obviamente se le ve que es pobre y está sin zapatos jugando en una calle de tierra, pero él tenía zapatos, pero tú le pediste, quítate los zapatos para hacer la foto más dramática, digamos. Eso no se hace. Como fotoperiodista, eso está más allá de cualquier ética. O sea, no existe ética, no existe ni siquiera déjame sugerirlo, no existe absolutamente nada. De hecho, a mí cuando yo estoy haciendo una historia, me preguntan, ¿qué hago? Y yo digo, no, usted haga lo que quiera hacer, yo me encargo de hacer lo demás. O sea, yo nunca le digo a ninguno de las personas que le estoy tomando fotos qué hacer. Ni siquiera dónde posar, ni siquiera dónde ir, ni siquiera decirle, bueno, vamos a la cocina. No, nada. Simplemente yo llego, converso con ellos, estoy al principio, hablo con ellos, bromeo o ellos me cuentan alguna historia. Y justamente en ese momento que podamos estar ya conversando, yo puedo ver una situación, algo está pasando. Y yo lo que hago es empezar a tomar fotos a medida que vamos conversando de pronto. Eso puede pasar también. Pero tú no le pides nunca puedes hacer lo que nosotros llamamos stage, una foto para hacerla más dramática. ¿Alguna otra pregunta? Como mencionas, el bromear, el hablar, el conversar sería uno de los primeros pasos que haces para hacer fotoperiodismo. ¿Cuáles serían los otros? Porque aquí Paulina nos comenta cómo empezar a contar una historia y que llegue a la sociedad. Lo primero que yo hago en el proceso, honestamente, cuando yo tengo una historia profunda que contar, o de investigación, digamos, es que yo llego al sitio o a las personas a las que le voy a hacer la foto sin cámara. Es lo primero que hago. Yo llego, tengo una cita con ellos específico, no hay nada planificado de fotos, no hay nada planificado, o sea, no existe la planificación en ese momento para de fotografía en lo absoluto. Yo simplemente llego, generalmente es a las casas de estas personas, me siento, ellos ofrecen
tomarnos un café o un agua, lo que sea, y yo me siento y converso con ellos, como si fuésemos amigos. Empiezo a hablar con ellos me cuentan su historia, me dicen cómo va, o sea, y yo les voy preguntando, ¿y cómo es tu día a día? ¿Y qué haces en el día? ¿Y qué haces normalmente los martes? O sea, uno va como reportero, vas informándote y vas un poco más, teniendo una conversación con esta persona, y de alguna manera, en tu cabeza como fotógrafo ya vas viendo cuáles son los escenarios que necesitas para contar la historia, o los escenarios para documentar, de tomar fotos, para contar la historia de estas personas. Entonces tú dices, ella va a buscar a los niños en el autobús los martes a las 3 de la tarde. Entonces voy a hacer esa foto. Me parece que es interesante por esto, esto y esto. Y así va. Lo primero que tienes que hacer es saber la historia de la persona. Lo segundo, obviamente, conocerla en profundidad, hablar, comentarla y de alguna manera llegar a ganarte la confianza de esta persona para que cuando llegues con la cámara no se siente intimidada. Porque debe ser, y me lo imagino, porque yo me imagino, esa es la otra parte, yo no hago lo que me pueda hacer sentir incómoda a mí misma. Por ejemplo, que yo llegue, abra la puerta de mi casa y lo primero que encuentre es una persona con una cámara, yo me voy a frenar, o sea, no voy a ser yo, me explico. Pero si ya yo tengo una conversación con esta persona, si ya nos vamos conociendo y estamos conversando y estamos hablando de la vida y tú me cuentas de la tuya y así vamos, de alguna manera se hace mucho más fácil que cuando yo llegue con la cámara, porque es una cámara bien grande, no se sientan intimidados y sale natural la vida de ellos. Ya ves que no posan, o sea, porque normalmente cuando uno pone una cámara y ellos no se lo esperan, la gente empieza como que a arreglarse el cabello, o sea, me explico, o sea, ya saben, pero cuando hay una conexión del fotógrafo y persona. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, tenemos otra pregunta de Lucía Rodríguez. ¿Cuáles han sido las dificultades más peligrosas para lograr contar una historia plena y precisa? ¿Cuáles han sido las dificultades más peligrosas? ¿La historia o peligrosas alrededor de como persona o peligrosas en qué sentido? A ver, Lucía. No sé, ellos tienen acceso a micrófono. Si Lucía puede, si quiere. Ajá. Sí, hola, buenos días. Hola. Ya, mil disculpas, la dificultad de la cámara nada más. Les saludo desde la región amazónica ecuatoriana. Qué gusto. Les comento, yo soy una comunicadora social empírica. Llevo alrededor de 24 años acá en la región amazónica haciendo esta noble labor. Entonces, mi pregunta era en base a las dificultades más impactantes que ha tenido que sobrellevar para contar la historia, porque si bien es cierto, uno se apasiona para poder completar la misión, ¿no? Entonces, no sé si en el espacio, el momento o los sitios donde ha tenido que acudir le han representado esa peligrosidad y qué ha hecho al respecto, porque a mí me ha pasado y he tenido que pasar por inundaciones, tener que cruzar en canoas en ríos bastante dificultosos y arriesgar prácticamente la vida, pero por esa pasión de informar, de comunicar. Entonces, esa era mi pregunta, estimada Lola, y muchas gracias por permitirme hablar. Desde acá, desde la Amazonía, un abrazo cordial para todas y todos. Gracias, Lucía. Increíble, de verdad, la labor en el Amazonas. Sé lo difícil que puede ser, sé lo difícil que es trabajar en un área de conflicto, digamos, aunque como digo yo, no necesariamente tiene que haber una guerra para llamarlo zona de conflicto, definitivamente. Sí, he estado en situaciones de peligro, sobre todo en desastres naturales, cuando me ha tocado cubrir huracanes. Cuando estaba en Florida me tocó cubrir huracanes, por supuesto.
hay algo que me llama mucho la atención. Antes de estar casada, yo no medía, honestamente, yo no tenía una medición, no había una medición, digamos, de peligro personal. Esa pasión, como dice Lucía, es una cuestión que te lleva y dices, yo necesito cruzar el río porque necesito ir a lo que hacerlo. Pues me acuerdo ahora me control la adrenalina. Recuerda siempre controlarla. Cuando yo salía a cubrir los huracanes, él me decía, acuérdate de controlar la adrenalina. Y esas palabras siempre se me quedaban grabadas. Yo decía, tengo que tener cuidado, porque él me decía, controla la adrenalina, porque tú eres valiosa no solamente para ellos, sino para mí. De alguna manera me decía algo así como que, espero que regreses viva. Definitivamente aquí viene la parte del instinto nuevamente. Eso es, yo creo que una de las herramientas más valiosas que tiene el periodista en general, fotoperiodista, periodista en situaciones de conflicto. Una cámara, en mi caso, y mi instinto. Conocer lo que estás haciendo también es importante. Por ejemplo, cubrir un huracán no es lo mismo que cubrir un terremoto. Cubrir un terremoto no es lo mismo que cubrir un tornado. Son situaciones naturales diferentes. Yo por estar en Florida, por supuesto, ya sabía o crecí, no voy a decir crecí, porque en realidad es lo que, después de los 30 años que llegué, pero digamos, crecí en la cultura americana, digamos, la cultura estadounidense, a conocer cómo funcionaba un huracán. Me tocó aprender a conocer, aprender a entender cómo funcionan los huracanes para yo misma también tener conciencia de cuando me tocara cubrirlos. ¿Cómo salir por ejemplo, hay un tema con los huracanes, se caen los postes de luz, generalmente se va la luz, pero hay muchos cables en el medio, hay agua en el medio también. Si tú empiezas a caminar, no sabes lo que hay abajo. Tú no sabes si ese cable en realidad que está haciendo conexión en el piso no tiene corriente. O sea, tienes que tener tanto en mente, porque no es solamente cubrir la historia, es cuidarte, es cuidar tu integridad, es cuidarte tú mismo, de no salir herido cuando haces el trabajo. En ese caso, por ejemplo, si yo veo que hay agua o es una casa, el equipo de, digamos, de primeros auxilios que te llevan como en una lanchita, yo no me meto. O sea, no lo hago porque yo no sé si hay una alcantarilla y me voy a ir por allí. Entonces lo que hago es tomar fotos con un lente de largo alcance, si necesito algo del otro lado. De alguna manera consigues contar la historia. Usas todas las herramientas que tienes a nivel de tecnología, lo que son las cámaras con el lente largo, de largo alcance, el wide angle, que ya son fotos más cerca. Te vas protegiendo incluso con las personas, o sea, con los cuerpos de asistencia que tienes en ese momento también. Si hay un grupo de bomberos que está en una lancha, están cruzando, pudieras estar con ellos si te lo permiten. O sea, si te dicen que puedes ir con ellos, te vas con ellos. No, nunca estés solo tampoco. Eso también es crucial, no hacer este tipo de cobertura solo. Porque tienes que tener cuidado contigo, o sea, tu integridad física, digamos. Espero haber respondido la pregunta. ¿Tenemos algo por allí? ¿Algo más? No, no hay ninguna otra pregunta por ahora. Ok. Voy a mostrarles una de las historias que sí me costó muchísimo mentalmente, digamos, porque fue bastante difícil el tener que lidiar con esto. En Estados Unidos nosotros hace
5 o 10 años, digamos. Hubo una crisis de opioides, lo que llaman, lo que son las píldoras para el dolor, que crean adicción. Aquí en Estados Unidos empezaron a todos los médicos, eso fue una situación bien fuera de control, que los médicos empezaron a recetar medicamentos, lo que llaman los opioides, para cualquier tipo de dolor. Y estos medicamentos son altamente adictivos. Entonces hubo una crisis donde la gente empezó a tener unas adicciones, personas que uno diría, y esto es un cliché que de verdad cometemos el error de hacerlo, es que uno dice que los drogadictos son pobres, son de la calle, son vagos, me explico, o sea, no hay ese cliché de asociar a los drogadictos con pobreza, con personas de la calle, no a tu vecino, no el que vive en la casa de al lado. Los opioides crearon una epidemia en personas de todos los niveles, de cualquier tipo de educación, nivel de educación, desde cualquier edad también. Si tú como persona, si tu organismo tiene una tendencia a tener adicción, esto te podía llevar definitivamente a ser adicto hasta el punto de llegar a la heroína, porque no tienes o sea, es buscar tener la droga como sea. Nosotros decidimos, esto fue en Daytona, nosotros decidimos hacer una historia en conjunto, digamos con la ayuda del Departamento de Policía del condado de Volusia, donde la reportera y yo nos llamaban, estuvimos trabajando en esta historia por 3 meses, y los detectives nos llamaban para hacer la cobertura o para tener la historia de las llamadas que hacían al 911 por sobredosis. Estas sobredosis son dadas por heroína, no por los opioides, digamos, por las medicinas, las pastillas, sino que estas personas, después de ya ser adictas a las pastillas y no tener acceso a ellas, consiguen en la calle la heroína, que es muchísimo más económica y accesible, digamos. El tema con la heroína es que la mezclan con un componente que, de hecho, los policías nos contaron que si tú tienes ese componente único, solamente toca tu piel, así sea una gota, caes muerto. O sea, es una cuestión altamente letal. Como estas heroínas son hechas obviamente en laboratorios de casa, no saben o no tienen una medición ese componente adicional, no tiene una medida específica, y entonces vienen las sobredosis, porque puede que ellos estén usando solamente un poco, pero el porcentaje de este componente es mucho más elevado, y entonces vienen las sobredosis. Los policías nos llamaban por una sobredosis que generalmente terminaba en muerte de estas personas. Como pueden ver, esta es la primera foto de la historia. Nosotros estuvimos trabajando 3 meses, y en esos 3 meses tuvimos 6 llamadas de la policía de 6 personas que habían muerto de sobredosis. En esta primera foto, esta persona la encontraron o fue reportada en una habitación de un motel. Aquí está. Nosotros no teníamos acceso a la escena, digamos, del crimen. Le llaman, por supuesto, la escena del crimen. No teníamos acceso para poder fotografiar eso. Nosotros tampoco teníamos la intención, y aquí viene la parte de la ética, nosotros no teníamos la intención de mostrar los cuerpos sin vida de estas personas. Obviamente había un respeto, había una línea que no era la que queríamos cruzar, porque la idea, y aquí viene otra vez la parte de la explotación, la idea era mostrar la crisis de opioides y lo que desencadena a nivel social
la crisis de opioide, que en este caso es, por supuesto, muerte, y lo que deja atrás con sus familias, amistades, todo esto, ¿no? De hecho, esta persona que ustedes ven aquí atrás al fondo es el amigo que consiguió a la persona al hombre que murió de sobredosis. Entonces esto aquí cuenta una sola foto, cuenta la historia completa de lo que está pasando, lo que es el cuerpo, el personal médico de la policía. Estas dos personas son las personas que llegan en una van para llevarse a los cuerpos a la morgue. Y en este caso aquí está la persona que lo encontró llorando. Eso fue la primera historia que nosotros cubrimos. Aquí el policía o el detective le está explicando qué fue lo que pasó a su compañero, pues. Este fue otro caso, pero como podrán ver, la cantidad o sea, era mostrar cómo estas personas llegan a una adicción tan profunda que tienen una cantidad impresionante de medicamentos, porque terminan incluso en depresión. O sea, un efecto dominó, una cosa lleva a la otra y termina en depresiones, ansiedad. Es impresionante la gente cómo se consume completamente por la adicción a los opioides. Nuevamente, esto ya fue en otro momento, en otra casa, en otra historia, otro cuerpo que tuvimos que fotografiar. Este es otro de los cuerpos que también fotografiamos. Aquí, esta historia fue lamentablemente, fue una madre soltera, dejó a su hijo sin su madre, pues, digamos. Y este era el carro de ella, que entraba dentro de lo que llaman la escena del crimen. Por eso es que los policías hicieron investigación dentro del carro, aunque la encontraron a ella en la casa. Esta es la amiga que reportó la situación. Nosotros, otra cosa que también pasó es que aprendimos cuáles eran los síntomas físicos y mentales que muchas veces los adictos a los opioides tienen. Esta persona también es una persona adicta a los opioides. No lo pueden ver aquí, pero ella tenía situaciones, digamos, físicamente se podía detectar que también era una persona adicta. Aquí yo estoy dentro del carro del policía. Este es el investigador del caso. Este es otro caso, otro cuerpo. Básicamente esta historia es bastante triste porque fue una muchacha joven. Este señor le ofreció casa gratis, obviamente a cambio de sexo, y de esa manera ella podía tener acceso también a las drogas. Y de este lado fue difícil poder tomar la foto. O sea, quería tomar la foto de las dos personas, pero no pude. Él tiene un amigo que está sentado de este lado, y no tomé la foto del señor en realidad porque la prioridad, por supuesto, era el cuerpo de la chica saliendo. Pero entre ellos dos, lamentablemente, esta historia es muy, muy, muy difícil porque entre ellos dos se turnaban para poder tener acceso a ella. Al final, por supuesto, tuvo una sobredosis. En este es otro caso también. La historia, como digo, fue bastante difícil cubrirlo. Nosotros, en este caso, esto es importante también contarles. En esta parte les voy a contar con esta historia. Los padres de ella llegaron a Florida, llegaron a Dillon, que fue donde, ¿fue Dillon o Deltona? Deltona, es otra de las ciudades en Central Florida.
ellos vivían o viven en Miami y llegaron a buscarla a ella, ¿no? A buscar a ver qué es lo que había pasado con su hija. Nosotros intentamos de alguna manera fotografiar digamos, lo siguiente, el efecto que tuvo en estos padres la muerte de su hija, no solamente el nivel de perder a un hijo, ¿no? Sino que vamos a hacer, ellos estaban retirados ya, que vamos a hacer nosotros abuelos de un nieto pequeño. Se nos cambió la vida por completo y de alguna manera queríamos ingresar poner eso en nuestra historia. Ellos no quisieron y lo respetamos. Yo tengo fotos de ellos buscando al niño. Tengo fotos de cuando ellos se lo llevan de la casa, de esta casa. Tengo fotos de ellos hablando con los del servicio social, tengo fotos de ellos hablando con la policía, fotos del niño, tengo fotos del niño. Pero después de nosotros hablar con los padres y ellos nos dijeron, no queremos ser partícipe de esto es muy doloroso, no queremos, a pesar de que las fotos y la historia de ellos en este sentido agregaban muchísimo a la historia, decidimos no hacerlo y honrar, aunque habíamos tomado las fotos en la calle y era permitido por ley, decidimos honrar esa parte porque es esa parte de la ética. Nos dimos cuenta que definitivamente esto es una historia muy, muy sensible y no queríamos cruzar esa línea donde no nos permitieran, donde nos decían no y nosotros igual lo hicimos. Teníamos lo suficiente para contar la historia que estábamos contando y no quisimos forzar esa parte de allí. ¿Tienen alguna pregunta? En el chat encontramos, en el instante que estás haciendo las fotografías para contar estas historias y los familiares en este caso te piden que no publiques esta historia, particularmente de su familiar, ¿inmediatamente no publicas la historia o lo publicas pero mostrando muy poco? Sí, bueno, yo respondí eso justo antes de leer la pregunta. Como podrás ver, tengo las fotos del personal de la policía y los cuerpos cubiertos. En ese aspecto sí teníamos el permiso, por supuesto, de poder hacerlo, pero como dije, de hecho, el rostro, la foto que tú ves de la muchacha que yo tomé desde el carro, nosotros le pedimos permiso después o sea, la reportera la entrevistó, su testimonio está dentro de la historia y nosotros le preguntamos, mira, justamente yo estaba dentro del carro del policía por otra razón diferente, era tomándole fotos a él cuando él estaba llamando a los padres de la muchacha y ella se acercó al policía y es por eso como se acercó llorando porque fue ella, él nos dijo, ella fue la que la reportó, yo decidí tomar la foto, pero después, obviamente cuando hablamos con ella le preguntamos si no había ningún problema, ella dijo que no tenía ningún problema. Pero con los padres de la muchacha sí nos dijeron que no querían, que por favor, que ellos sabían que podíamos publicarlo, pero que por favor no lo hiciéramos porque no querían ser partícipes de la historia. Entonces decidimos no hacerlo. Definitivamente eso es importante. Respetar, o sea, contar una historia y respetar la historia. Es importante respetar la historia porque son historias personales, humanas, somos humanos. Nuestro trabajo como reporteros o como fotógrafos, fotoperiodistas, es contar historias, pero también respetarlas. Me parece... Si tienen más preguntas y quieren hablar, por favor. Me parece que Victoria está alzando la mano. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy estudiante de último año en la San Francisco y, bueno, siempre encantada con esta parte de la fotografía. Justamente mi pregunta iba en el sentido de que, o sea, digamos, en este caso los padres de la chica pidieron no salir en las fotografías, perfecto. Pero si es que los padres te piden
que no publiques la foto, o sea, digamos que la situación de su hija, porque al final, digamos, si uno muestra una casa, puedes saber relativamente quién es, en el caso de las personas que viven alrededor. Entonces, si la familia te pide no publicar esa historia, como hiciste la historia, digamos que desde zonas permitidas y tomaste las fotografías, digamos que igual publicas la historia, o en ese caso, en el caso que los padres hayan pedido que no publiques en sí la historia de la hija, no de ellos, porque de ellos entiendo que pidieron y no se publicó, pero en el caso que diga, no, sabes que no publiques eso de mi hija porque no sé, por cualquier cosa, en ese caso. Sí, bueno, en este caso definitivamente entramos el editor tiene que entrar, el reportero entra el fotógrafo, entran varias partes del periódico a discutir qué es lo que tenemos, cómo lo podemos manejar y si debemos o no. En este caso, también, por supuesto, entra la parte legal porque tenemos que confirmar que todo esté dentro del marco legal, porque por supuesto, si cruzamos una línea que no debemos, podemos enfrentar cargos, nos pueden demandar, digamos. En este caso, porque sé la historia de esta niña, de esta mujer, digamos, las fotos que yo tuve con ella son una de las principales, por el tema del carro, por el tema no se muestra ella en lo absoluto, obviamente su cuerpo está cubierto. Ella no vivía en esa casa, de hecho, eso también fue otra de las situaciones, ella no vivía en esa casa, ella estaba como pasando la noche o pasando unos días en casa de esta amiga que es la que sale en la foto llorando. O sea, ¿ves? Se van sumando puntos, o todo depende de las circunstancias individuales de cada caso, ¿no? En este caso yo no estoy mostrando la casa de ella, porque ella no vivía allí, no hay un número que se vea visible, el niño también, aunque esté en la calle, tiene derechos. Cuando uno fotografía a niños también tienes que tener mucho cuidado porque no puedes mostrar su rostro. Generalmente es delicado, es un área gris aquí con los niños en la calle, a fotografiar niños en la calle, digamos. No quisimos tampoco mostrar al niño porque yo tengo fotos del niño solo. De hecho, hay otra opción que hubiese seguido si los padres me dicen, no queremos estar en la historia. Yo tenía fotos también de ellos de espalda, donde tú tienes, o sea, ves la espalda de ellos y a quienes ves de frente son los del servicio social. Y de alguna manera estás contando la historia de los padres de esta niña o de esta muchacha. Y no muestras su rostro. Estás en la calle. O sea, ellos están en la calle y es de alguna manera, como digo, es un acuerdo que hay entre la historia y lo que debemos o no debemos mostrar. Entonces, si nos hubiesen dicho que no, que por favor sacáramos la historia, hubiese entrado varias cabezas del periódico a decidir qué hacer. Y ya, aunque yo opine, depende de la editorial, depende del periódico en ese caso. Por eso yo dije el miércoles, muchas veces, y eso lo aprendí honestamente con experiencias desagradables, en las que si tú no quieres, o sea, si tú sientes que una foto no debe ir, no la envíes al sistema, porque ya cuando esté en el archivo del periódico, ellos tienen la libertad de poderla utilizar. Si hay alguna otra pregunta, pueden hacerla sin ningún problema. Tú mencionabas al principio que cuando haces lo que te gusta no es trabajo. Entonces, en tu trayectoria, ¿cuáles son las historias que más te gustan contar y por qué las quieres contar? Como dije, lo que más me gusta de trabajar las historias son las historias sociales y humanitarias.
tengo tendencia a trabajar historias como esta de opioides, historias de inmigración, que ese es mi enfoque al venirme a vivir aquí a Texas. Cuando yo estuve un poquito más atrás, cuando yo decido irme a Daytona, honestamente yo decidí de alguna manera desconectarme un poco de los hispanos o de lo que es el mundo hispano, porque quería entrar completamente a lo que era la cultura estadounidense para entenderlos, para aprender de la cultura, para entender su deporte, entender sus chistes, entender todo lo que, no solamente el idioma, sino también todo lo que implica la parte cultural. Y mi visión en ese entonces era, bueno, en algún momento, cuando ya yo sienta que estoy preparada, quiero hacer ese puente entre las dos culturas. Por eso es que decido venir a Texas, porque en realidad quiero enfocarme en el área de inmigración, no solo en la frontera, sino en general. Para mí, lo que más me gusta hacer, como dije, es la parte social y humanitaria. Me encantan los deportes también, cubrir deportes. Eso yo creo que ahí viene mi catarsis de la parte cuando estoy en una historia fuerte. De hecho, cuando estoy en mi trabajo aquí, en este trabajo que estoy ahora, y salgo de algo fuerte, siempre pido cubrir juegos los fines de semana si hay algo. Y voy, disfruto. Aprendí el fútbol americano. Te toca aprenderlo porque si lo vas a cubrir tienes que saber cuáles son las reglas. Y disfruto de ver el fútbol americano. Entonces, cuando hay algún juego, siempre digo, déjame ir porque quiero distraerme. Sí, lo que es la parte social y humanitaria es mi inclinación como fotoperiodista. ¿Y cómo cuentas una historia deportiva? Bueno, no sé si yo tengo alguna aquí, creo que no la tengo, pero sí, me ha tocado contar historias de deportes, es lo mismo, es básicamente conocer la historia o las personas involucradas. Nuevamente vas, conversas, si no tienes tiempo de conversar con las personas, porque me ha pasado que no tienes el tiempo de tomarte un día solamente para conversar y luego regresar a hacer las fotos. Simplemente vas con tu cámara, pero no la levantas hasta que sientas que ya hay esa comodidad del otro lado. Es lo mismo, conversas con las personas, conversas con los involucrados, hablas con ellos acerca de sus anhelos, qué es lo más importante, qué es lo que quieren hacer en el futuro, cómo se ven en ese momento. Cuéntame qué sientes jugando fútbol americano, o por lo menos yo hice una historia de lo que es el NASCAR, un corredor de NASCAR que nos dio permiso de ver su vida en un día, o sea, en un día de carrera. Y de alguna manera dije, pues entonces tenemos que hacer fotos desde el principio hasta el final, o sea, de lo que es su familia, porque ellos tienen a sus familias, los que están casados o los que tienen sus padres o novias, porque ellos empiezan muy chiquitos, desde los 18 años están corriendo. Y a esa edad, por supuesto, son los padres los que están, o sea, son los padres o son sus esposas o sus hijos, con sus hijos. Y esa parte es muy importante con los corredores de NASCAR. Entonces eso tiene que ir en la historia. La parte familiar, porque son muy familiares todos ellos. Cómo se preparan, cuál es el proceso de preparación de ellos, cómo mentalmente te manejas, qué haces, a quiénes ves durante el día. Entonces, todas esas partes las vas cubriendo y vas contando la historia y vas haciéndolo en diferentes ángulos. Eso es importante también. No puedes hacer una foto siempre con el mismo ángulo, con el mismo lente, con la misma visión, con la misma... Nosotros, el cuerpo de un fotógrafo es el trípode. Nosotros no es solamente estar de pie y hacer esto. Tienes que tomar fotos desde ángulos diferentes, desde abajo, desde el frente, desde arriba, con un lente de largo alcance, con el wide angle, dependiendo de lo que tú quieres contar. Si se trata de tener esta figura con el corredor, con la pista atrás, entonces, o es solamente él con la familia. Tienes que conseguir todos los ángulos posibles para que
espectador de las fotos no se aburra, digamos, o sea, no, siempre tenga la curiosidad de darle clic y ver el siguiente foto y entender la historia solo en fotos, sin los captions, o sea, sin lo que es los títulos de las fotos, ¿no? Siempre es importante tener la descripción de las fotos por un tema de darle más contexto, ¿no? Esas dos cosas en la fotoperiodismo van de la mano, van muy juntas. No solamente la foto, sino también lo que es el título. Pero sí, eso es lo que básicamente hago cuando estoy trabajando. ¿Alguna otra pregunta si tienen? Yo estaba viendo tus historias y en cada foto, tú en la partecita de acá abajo, tú pones como un texto. ¿Ese es un dato? ¿O cuántas son las palabras que tú debes poner como para que la imagen no pierda el valor o lo que tú estás viendo en la fotografía? Esa parte es lo que nosotros llamamos el caption. Y los captions son, por lo menos aquí en Estados Unidos, y me imagino que en Latinoamérica o en cualquier idioma tiene que ser así. Tú tienes que presentar o tienes que hacer como una presentación en tiempo presente. La descripción de la foto en tiempo presente o poner más información. Por ejemplo, en la primera foto que yo tengo aquí, déjame ver si la podemos. En la primera foto que tenemos aquí, tenemos la descripción aquí abajo donde explico quién es la persona que falleció por sobredosis, cómo se está manejando, o sea, por qué están retirando este cuerpo de aquí, quién lo encontró, en qué lugar, la fecha y el año. Siempre ese es, digamos, lo básico que nosotros manejamos para entregar las fotos, los fotógrafos. Luego vienen los editores y pueden hacer, alteran el contexto, alteran la información, no, a ver, ¿cómo puedo decir? No es que la alteran. Agregan información, exacto, agregan información a la foto, perdón, al caption o al texto, acerca de la historia. Muchas veces ponen, por ejemplo, aquí dice los médicos examinadores remueven el cuerpo de Paul en el Volusia County, en la ciudad de Dillon. Y luego ponen información acerca del opioide, de la crisis de opioide. En Volusia County, a junio 2018, se han registrado, no sé, 1,000 muertes por sobredosis. O sea, se ponen más información acerca de la historia general, no de la foto, pero la historia de la foto, o sea, lo que es en la descripción de la foto tiene que ir ahí, y luego, si quieres, puedes agregar información acerca de la historia que no sale o no se ve en la foto. Una cuestión, si te piden que realices fotoperiodismo sobre la pandemia, pero se te dejan abiertas las opciones de hacerlo de forma trágica o de forma de esperanza, tú debes escoger para llegar al objetivo de concientizar. ¿Cómo lo harías? Nuevamente, depende de la historia que quieres contar. Porque si tú quieres contar una historia de concientización, tienes que contar historias de lo que realmente está pasando en tu ciudad o en tu población. Nosotros actualmente en Texas, lamentablemente, estamos llegando otra vez a números elevados. Las hospitalizaciones se están haciendo mucho más constantes. El tema es que nosotros, de alguna manera, en Estados Unidos ya estamos preparados para recibir o estamos preparados para atender a casos críticos de COVID con los ventiladores y todo este tipo de cosas. Por eso es que no hay una crisis hospitalaria en Estados Unidos como la hubo en marzo-abril. Y por eso se hace menos tangible, digamos, menos evidente para el público. Y entonces para nosotros yo por lo menos que fui víctima del COVID en su momento,
en marzo, para mí es vital que la gente entienda que esto no ha terminado. O sea, para mí es importante mostrar esa realidad. Y lo que hago, si me dicen, Lola, tenemos que hacer una historia de COVID, lo que puedo hacer definitivamente diría, me voy a dirigir a la población que está más afectada, que son los afroamericanos y los latinos, por la naturaleza de los trabajos que ellos hacen, que es digamos, de servicio, lo que es trabajar para las construcciones, restaurantes, este tipo siempre están en contacto con personas, no pueden trabajar desde sus casas. Muchas veces estos trabajos no tienen las medidas de seguridad o los protocolos de seguridad para que ellos no se infecten, y entonces terminan teniendo esta parte. Entonces, ¿cómo crear la conciencia? Definitivamente no necesitas únicamente, o si pudieras tener el acceso a los hospitales y tomar fotos o videos de las personas en los ventiladores, eso es muy limitado aquí por un tema de protección de la privacidad del paciente, incluso la privacidad del cuerpo médico. Si no tienes el permiso del hospital, no puedes entrar al hospital. Y tienes que tener el consentimiento del paciente o de su representante, en este caso si está inconsciente. Pero no necesitas eso para crear conciencia, es lo que yo digo. O sea, no necesitas mostrar los cuerpos con las personas entubadas o con los ventiladores. No necesitas eso únicamente. Yo siempre he creído que una historia personal de alguien que pasó por la situación o está pasando por esa situación crea más conciencia de algo genérico. Digamos, una foto, como digo, una foto en un hospital de personas en ventiladores. Es impactante, es necesario tener esa foto, sí lo es, lo entiendo, pero no es lo único que crea conciencia. O sea, si todos los fotógrafos queremos o tenemos esa foto, no estamos cubriendo la historia por completo, porque hay mucha gente en las calles viviendo el terror en sus casas, en cuarentena, el susto de los padres enviando a los niños a las escuelas a tener clase y sin saber si pueden regresar con el virus, porque sabemos que pues, de alguna manera los niños tienen una tolerancia mucho más elevada al COVID que los adultos. Pero estos niños regresan a la casa y pueden traer el virus a la casa a sus abuelos, a sus padres. Entonces, es un tema más allá. Tienes que buscar historias personales. Yo me inclino a cubrir historias personales de un tema en específico que crean conciencia más que una foto genérica que puede crear pánico. Tal vez no es mi idea crear un pánico, no es mi idea. Es importante que veas que sí está pasando esto en los hospitales, pero no es lo único. También están pasando en las casas, en las calles, en las escuelas, en los trabajos, de la gente que no está tomando conciencia de protegerse con el coronavirus, y entonces están transmitiendo esto al resto de la población y terminan en el hospital en ventiladores. Entonces, siempre una historia personal creo que va a tener más impacto que una historia genérica o general, digamos. Bueno, para terminar, dos últimas preguntas. Yadira del Carmen nos pone, ¿cómo mira un fotoperiodista el sentimiento de pérdida? Es decir, ¿cómo mira la muerte, desde cerca o desde lejos? Qué buena pregunta. Bueno, Yadira, de verdad, cuando trabajas directamente con historias como las del opioide, o historias como las que yo cubrí, por ejemplo, en Puerto Rico cuando pasó el huracán María, que devastó la isla por completo, siempre lloro. Al final trato, es inevitable como ser humano no conectarte con la desgracia, no conectarte con la desgracia del otro, digamos, o con la tristeza que hay, o con el duelo que pueden estar presentando las personas. Siempre que tengo una historia
y esto también es otra parte. Siempre que estoy cubriendo una historia de índole humana, como la crisis de opioid, un huracán que devastó una isla, el año pasado cubrí el tiroteo que hubo en El Paso, y pues me tocó vivir la ciudad entera llorando por la situación que está pasando, porque lo que sientes es horroroso. En ese momento yo no lloro, porque yo estoy en una comunidad, digamos, o una comunión con mi trabajo. En ese momento soy humana, pero tengo un deber como fotógrafo o como fotoperiodista de contar una historia. Y sí me conecto, pero no a un nivel tan personal o profundo. O no permito, digamos, mentira. Sí me conecto, pero no permito que esas emociones puedan afectar o puedan jugar un papel primordial dentro de la historia que estoy contando. Cuando termino, generalmente lloro. O sea, cuando ya salgo, me acuerdo por lo menos cuando regresé del Paso, que llegué a mi casa, o sea, me monté en el avión, me monté en el carro, llegué a mi casa, solté las maletas y me acuerdo que me fui al mueble y lo que hice fue llorar. Y lloré todo el día, porque todas esas emociones las tienes adentro, guardadas, porque ves la gente llorando, ves a los familiares sufriendo en los hospitales, esperando que sus familiares estén bien. Me tocó ver a una nieta que perdió a sus abuelos, y eso para mí fue impactante, porque tú te conectas, tú dices, y si me pasa a mí, imagínate que me pasara esto a mí, esto qué horrible, de verdad. La ves de muy cerca, lo vives de cerca, lo sientes, pero mientras haces tu trabajo no permites que esas emociones te invadan hasta que terminas. Luego que terminas, definitivamente tienes que dejarlo salir, lloras y gritas o te desahogas todo lo que puedes, y luego te levantas y sigues haciendo tu trabajo. Por cuestiones de tiempo, quiero agradecer por tu presencia en este taller. Quiero invitarles a la clausura del 10º Congreso Periodismo en Debate. En el chat ahorita voy a poner el link al ingreso a la clausura. Estás totalmente invitada, Lola. Agradecerte por tu presencia. Gracias por darnos a conocer lo que es el fotoperiodismo, cómo lo realizas y lo importante que es. Entonces espero verlas a todos a las 11. Ya en 5 minutos nos conectamos de nuevo a la clausura del 10º Congreso de Periodismo en Debate. Muchas gracias a todos y nos veremos una próxima ocasión. Cuídense. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier pregunta que tengan pueden visitarme en mi página, y si tienen alguna duda, lo que sea, si sea un comentario, lo que quieran decir, por favor, totalmente abierta la conversación si quieren seguir conversando. Gracias.